buenas noches. Esta semana les vamos a hablar del tema, el tema que está en boga, el arranque de las campañas. Tenemos 3 candidatos a la presidencia de la República. 2 son mujeres, Xóchitl Gálvez, que va por el Frente Amplio por México, el bloque opositor, Claudia Sheinbaum, que es la candidata de la Unidad, y digamos que Samuel García, que se autopresenta como el candidato de los jóvenes, la opción nueva en la política para echar a los viejos y desgastados políticos mexicanos. Ya lo veremos en qué pasa en los próximos 6 meses, y por lo pronto te preguntaría, Pepe, ¿cómo estás viendo la situación? Híjole, Pancho, yo ya me hago unas bolas terribles entre las subcampañas, las anticampañas, las protocampañas, las precampañas y las campañas, ¿no? Porque el benemérito detonó las candidaturas desde pasando 21, ¿no? En cuanto se dio cuenta que habían perdido 9 alcaldías, dijo, chingado, y ahí puso todo el movimiento. Entonces, me hago bolas cuando hablamos y en cuál estamos. Pero bueno, finalmente, como tú bien dices, llegamos a las precampañas. Con una cosa curiosa, porque se supone que las precampañas es donde cada partido o formación política, como el Frente, ¿no? Avienta a correr a aquellos que aspiran a ser candidato. Y entonces ya vendrán las campañas. Lo curioso es que en este momento, que debiera haber varios precandidatos al interior de cada formación, ya nomás hay uno. Entonces, pues sí estamos en campaña o no estamos en campaña, ¿no? Lo característico del embarazo es que crezca el vientre, ¿no? En este caso lo que pasa es que una vez que dé a luz, entonces tendré el vientre inflado, todo es al revés. Pero bueno, no nos debe sorprender porque el benemérito de Palacio, no, pues es al revés, ¿no? Él es al revés. Bueno, entonces, a mí no me deja de incomodar este sistemático incumplimiento de la ley. Es decir, este régimen se ha caracterizado por una tenacidad para ir en contra, por encima, por debajo de la ley, pero en cualquier caso no seguir la ley, como tú bien dices, ¿no? Pues él nos advirtió que no le salgamos con que la ley es la ley. Con el cuento de que la ley es la ley. Entonces, de un lado tenemos, como tú bien dices, a la candidata de la continuidad, que es Sor Claudia, ¿no? Pues que es una devota de quien ya sabemos. Del otro lado tenemos como representante del frente opositor a Xóchitl Gálvez, pues que hace su mejor esfuerzo. Yo la veo ahí media atorada. A la primera la veo tiesa, a la segunda la veo media atorada, y luego la adquisición reciente, este jovenazo, ¿no? Que es una verdadera maravilla de la improvisación, ¿no? Pero sí tiene mucho ánimo, el fosfo. El fosfo nos ofrece una oferta ganadora, porque por un voto vamos a tener presidente, presidenta, presidentita y coche, ¿no? Porque la candidatura implica todo eso. A mí todo esto me parece un horror, ¿no? Es muy poco serio. Pero ¿qué podemos esperar de un país que últimamente se caracteriza por ser muy poco serio? Ese sería mi primer comentario. Y estoy completamente de acuerdo. Ahorita que estabas haciendo más o menos una crónica de cómo se ha desarrollado todo, efectivamente, primero hablaban de coordinación y de procesos internos, luego hablaban estamos hablando ahora de precampañas, y luego en enero viene la campaña ya en sí, pero en realidad están en campaña desde hace 2 años, desde el 2021, que Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera, el presidente destapa a sus 6 gallos. ¿Te recuerdas de aquellos 6 gallos, ¿no? Que fueron finalmente a una competencia en la que ganó Claudia Sheinbaum? Luego viene esta innovadora, digamos, elección de la oposición, donde se inscriben también muchísimos candidatos y por etapas los van eliminando hasta que finalmente, ya a 3 días de que se llegara a cabo la tan prometida elección interna, que iba a ser por internet, quién sabe cómo lo iban a hacer, pero bueno, ese era el plan, salieron con que era Xóchitl, porque las encuestas le daban una amplia ventaja sobre Beatriz Paredes, cosa que Beatriz Paredes pues obviamente no le gustó, obvio, pues como tú bien dices, es muy poca seriedad, porque hacen promesas. Claro. Bueno, lo acabamos de ver también en este tema de las encuestas para la Ciudad de México, que digamos es el segundo cargo político más importante que hay en el país, como
en aras de, o alegando o argumentando la paridad de género, bajan a Omar García Harfuch, quien le ganó con 14 puntos a Claudia Sheinbaum con este argumento, pero lo que había en el fondo es que al presidente de la República no era tanto la paridad de género, sino que al presidente de la República no le gustaba Omar García Harfuch. Entonces, obviamente, sube Claudia Sheinbaum. ¿Por qué digo que no fue por una cuestión de paridad de género? Porque Harfuch le sacó 14 puntos a Claudia Sheinbaum y, digamos, Eduardo Ramírez le sacó mucho menos, o Armenta le sacó incluso mucho menos a la primera mujer rival. Entonces no cabía, tendrían que ser ellos los que bajaran y no al que tenía más ventaja sobre su oponente mujer. Pero en fin, como ya sabes quién manda en ese partido, pues la candidata es Claudia Sheinbaum. Esto, a mi juicio, le abre una ventana de oportunidad al Frente Amplio Progresista, que ya le cambiaron, y Coraje y Fuerza, le pusieron un nombre así, que parece más de telenovela. Llevamos en el cuarto que nombre. De política, sí. Entonces, no sé, a mí me pareció muy desafortunado ese nuevo, digamos, el nombre que le ponen a esta. Se dice que salió de los publicistas, que les pareció que esos dos conceptos debieran ser emblemáticos. Eso es lo que oí. Coraje y Fuerza. Parece obra de teatro. Arriba y adelante, coraje y fuerza. ¿No? Pues, es que todo está al revésado, como tú bien dices, ¿no? La candidata Sheinbaum, ya sabíamos que era, pero luego resulta que la encuesta es protestado por su segunda fuerza, que es el compañero Marcelo, que después la candidata niega que haya segundas, terceras y cuartas fuerzas, ¿no? La candidata opositora resulta de un proceso interno que iba a terminar en elección, pero ¿qué crees? Que no hubo elección. El candidato, que todavía no es candidato porque es precandidato, pero es un precandidato único, el Foso, resulta que todavía no puede dejar la gobernatura porque está atorado, pero ya es precandidato, ¿no? O sea, de un país que se llama México, pero no se llama México, pero ya se va a llamar México, porque la verdad es que no sabemos cómo se llama. ¡Qué a toda madre!, ¿no? Pues así ¿Qué estamos, país estamos teniendo? Nos hemos vuelto en un país de risa. Bueno, las zarzuelas son serias comparado con esto. Efectivamente, sí. Y ahora que hablabas de este entendimiento, entre comillas, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, yo recuerdo perfectamente que Marcelo Ebrard dijo que ese entendimiento se había logrado al margen del presidente de la República y de Mario Delgado. Así lo dijo, claro. De Morena, textual. Uno, digamos, están lanzando señales, pensamos, de que ya empieza a haber cierta autonomía de Claudia Sheinbaum hacia el presidente, pero decepción. Al día siguiente viene este desmentido que no hay ni segundas, ni terceras, ni cuartas fuerzas, como había dicho Marcelo Ebrard, y hemos visto que todavía el bastón de mando pues no ha sido entregado, ¿verdad? Nada más hicieron la finta, pero así como una finta en el fútbol que te lleva, o sea, al contrario, pues así a todo el mundo le hicieron creer que ya el mando, y nadie se lo creyó, obviamente. Hay algunos que hablan incluso de que si ganara Claudia Sheinbaum, vamos a tener un nuevo Pascual Ortiz Rubio en México. Y me estoy refiriendo a la época del maximato, donde el que mandaba era Calles, pero el que estaba en la presidencia vivía enfrente. Así es. Recuerdo ahorita que mencionas que entonces le llamaba al otro el nopalito. Me pregunto cómo le iremos a llamar aquí a la chatita, ¿no? Oye, qué tiesa es, ¿verdad? Es tiesa. ¿Qué cosa? Sí, es rígida. Es rígida, ¿no? Y con su dedito así, ¿no? A mí me preocupa las señales de autoritarismo que ha dado. Es una mujer, acuérdate la escena cuando le puso una regañada ahí delante de todo el mundo a Durazo, que era el presidente del Consejo Nacional, porque en Monreal había llevado gente a un acto donde se suponía que no debía llevar, hasta el celular les habían decomisado, pero uno que otro se metió con el celular escondido y la grabaron. Y luego esta entrevista con aquel periodista. ¿Te acuerdas? Sí, donde... ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta violencia? Y el periodista le estaba haciendo preguntas
pues normales. Obligadas. Esto a mí me dio mala para. Ahora, yo confío que no va a ser lo mismo con Claudia Sheinbaum que con López Obrador. Yo siento que una vez que la señora, si es que gana, porque no ha ganado, estamos dando por hecho lo que las encuestas dicen, y luego las encuestas ya les tengo cierta distancia, ¿no?, a lo que señalan. Entonces, si Claudia Sheinbaum gana, me imagino que conforme ella sienta que ya tiene el poder, va a ir, como ha sido con otros presidentes, se va a ir deshaciendo del antecesor, porque el poder ya lo trae ella, ¿no? Y date cuenta de un fenómeno que ahorita todavía no está muy claro, pero que sí está ocurriendo. En la popularidad de López Obrador, hasta las encuestas más oficialistas, reales, no las que manda a hacer Morena, porque Morena se pone con 50 puntos de ventaja y 60, y cosas que no son reales. Otra vez el tema de las encuestas. Yo siento que el presidente va en bajada ya, que en este último año, como ha sido en todos los sexenios, Pepe, el último año empieza la transferencia de poder hacia la candidata presidencial o al candidato presidencial. En este caso, la candidata presidencial del oficialismo, o sea, de esta bloque Morena, PT y Verde. Pero hay otra cosa de la que te quiero hablar, Pepe. La negociación en el Frente Amplio, en el bloque opositor. Resulta que Alito, hábil como es, a la hora del reparto de las candidaturas al Senado, pues, y voy a repetir palabras de Damián Cepeda, le dio 10 vueltas a Marco Cortés. ¿Por qué digo que le dio 10 vueltas a Marco Cortés? Porque resulta que en primera fórmula de los candidatos al Senado, de las 30 entidades donde van en coalición, 14 fueron para el PRI, para el PRI, 13 para el PAN, o sea, una menos, y 3 para el PRD. ¿Por qué digo que fue le dio la vuelta? Una pésima negociación? Porque digo que le dio la vuelta. Pues porque el PAN, digamos, tiene 5 gubernaturas, el PRI solo tiene 2. El PAN es la primera fuerza opositora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En el Senado tienen el doble de senadores. Así es. En población gobernada tienen mucho más los panistas que los del PRI. ¿Y quién, si tú analizas, quién salió ganón? Bueno, pues salió ganón el PRI. Ahí la habilidad de Alito se impuso, y obviamente hacia adentro del PAN hay muchísimo malestar. Claro. Dice, bueno, a título de que claro, ellos tienen más candidatos en primera fórmula que nosotros, ¿sí? Porque hay que explicar también a la gente que en la elección entran 3 en cada estado, ¿sí? Y más los senadores de lista. Es el candidato, el partido que gana o la coalición que gana lleva 2 senadores. Y luego viene el de primera minoría y luego viene el de lista, hasta completar 128 senadores. El partido que gana se puede llevar hasta los 3. Morena, por ejemplo, Pepe, dejó fuera de la coalición con el Verde y con el PT 8 estados. ¿Por qué deja 8 estados? Porque quiere los 3 senadores, claro. Pepe. 2 para el partido que gana, que es Morena, y la primera minoría. Claro. Porque ahí van. Claro. Como no van en bloque, pues cada uno presenta su candidato, claro. Y seguramente el segundo lugar, están visualizando un segundo lugar para el candidato del PT o del Verde. Y se llevan los 3. Claro. Esta idea fija que tiene el presidente, que yo creo que es el que está detrás de toda esta estrategia, de que es muy importante que el Morena y aliados tengan, para poder hacer los cambios constitucionales que no pudo durante este sexenio,
necesita mayoría calificada. Yo, francamente, ni en sueños veo que Morena pudiera alcanzar los 2/3, pero la estrategia es buena, pues, ¿no? O sea, va a haber estados donde los 3 senadores, aparte del de lista, vayan a ser de la coalición. Juntos estamos haciendo historia, Pepe. Si me permites 3 comentarios, retomando. 1, lo que has dicho me parece oro puro. Las encuestas en su mayoría están dándole una ventaja muy amplia a la candidata, te digo que ya no sé cómo llamarle, porque no será Nopalito por obvias razones, pero no sé cómo le vamos a llamar, ¿no? A la tiesecita. Las encuestas, digo, le están dando una amplia ventaja, y sin duda yo coincido contigo en que tienen más que un grado de verdad, una idea de inducir el prejuicio de la gente, hacer pensar que ya ganó y que por tanto este arroz ya se coció. Yo quisiera que la gente reflexionáramos todos, ¿no? Que bien es posible que la idea sea esa para inducir esa impresión, de tal manera que la gente opositora ya no vaya, porque diga, pues ya para qué voy si ya ganó, o bien aún vaya, pero con esta sensación de que vamos a perder. Me parece que es importante que nuestros televidentes se pongan en cuestión ese ya ganó. Finalmente la elección se decide el día de la elección y no antes. Yo los invitaría junto contigo a que pusiéramos entre interrogaciones eso de que ya se resolvió. No es así. La segunda, mi comentario sería, híjole, que tu voz sea de Angelman. Si llegara a ganar la Palito, tú dices, abrigo la esperanza de que sea más mesurada. Ojalá que tu boca sea de Ángel. Mi predicción es en sentido opuesto. Yo creo que por carácter y por la lógica de la situación se va a radicalizar más. De tal manera que veo con mucha simpatía y quiero creer que ojalá tú tengas razón, ojalá así sea. Y en relación a lo tercero, pues sin duda, como tú dices, lo que está en la mentalidad de él es el plan C, ¿no? Es decir, arrebatar las amplias mayorías en la elección para las 2 cámaras, de tal manera que él pueda no solamente controlar el presupuesto, no solamente controlar la vigilancia del gasto, sino que aparte tenga mano libre para modificar la Constitución, ¿no? Yo quiero pensar contigo que eso no va a ocurrir, pero más allá de eso, yo no soy de rezar, pero casi rezaría, ¿no?, para que esa situación no ocurra, porque de ocurrir le van a cambiar al país hasta los litorales, ¿no? Son capaces de modificar el plano del país, ¿no? Va a resultar que no es como decíamos, sino le van a cambiar los litorales, el nombre, el clima, ¿no? Y hasta los terremotos, ¿no? Porque como Dios va a haber triunfado, pues van a estar en posibilidad de cambiarle todo. Ojalá que no. Y ya para concluir, mi querido Pepe, yo te diría, no está decidido nada. Así es. Faltan 6 meses de elección, pueden pasar muchísimas cosas. El retrato de la realidad actual, el retrato de hoy, parece indicarnos que gana Claudia Sheinbaum. Pero no se olviden de que hay muchas estrategias, mucho dinero que está corriendo para hacer progresar esta idea y que la gente, como bien dice Pepe, diga, pues ya para qué voy si ya está todo resuelto. No, no está todo resuelto. Yo creo que hay muchos decepcionados de Morena que pudieran de alguna manera, y del lado de Xóchitl, pues tendría que cambiar esta imagen que tiene. Tuvo el arranque soñado, se fue hasta arriba, hasta las nubes, enseguida hubo una etapa de estancamiento. Estamos arrancando las precampañas, como dijimos al principio de este programa, ha hecho cambios. Esperemos que esos cambios se reflejen en un proyecto, en un discurso más atractivo y que deje ya el tema de las gelatinas, porque ese ya se agotó. Y con eso nos despedimos, le damos, o lo invitamos, mejor dicho, para que el próximo viernes nos acompañe en este grillerío que traemos Pepe Newman y yo. Preparen su credencial de lector, no se les olvide.